Pepe y Chema? ¿Por qué no Pepe Chema? ¿O por qué da al final este nombre? Nunca lo he dicho, nunca lo he dicho y siempre me lo han preguntado. O sea, tenemos la exclusiva. Sí, hermano, no, nunca lo había dicho, así que realmente el podcast fue una decisión desesperada donde traté de poner todos mis conocimientos para ver si funcionaba. Y me vine manejando 12 horas desde Chiapas, o más horas desde Chiapas hasta la Ciudad de México. Se me reventó una llanta, eso no lo sabe nadie. Se me reventó una llanta, yo venía rapidísimo y se me reventó una llanta en la autopista, hermano. De pura gracia no me maté ahí. Dije, voy a sacar 500 pesos para ir a comprar algo de algo que quería, ¿no? Y de repente abro esa madre y me sorprendo porque pues nunca había visto una cantidad de dinero así. Evidentemente en algún momento sí he hecho capítulos que yo no quisiera publicar porque a mí no me llegan a convencer a un 100%, pero de repente veo que son capítulos que tienen 1 millón de visitas o más, o sea, y en el caso del gobierno, el hecho de que pudieron comprar el otro aparato, yo creo que hasta iban a poder hacer más negocio, pero no les convenía que se encontraran más cuerpos. O sea, prefieren mejor picos y palas y que ahí lentito se vayan encontrando y no que se encuentren un chico de golpe y que digan, tal gobierno, hay un chico desaparecido. ¿En algún momento tú has tenido que evitar un episodio que digas, ahí lo dejo, mejor no lo saco porque no me gustó por X? No te digo si... Sí, mira, me gustó muchísimo. Siento que es un podcast que me puede costar hasta la vida, o sea, sí. Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de Gafe 423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de... Hoy tenemos un invitado de lujo que tengo el gusto de tener aquí en este espacio. También, por si no lo han visto, no sé si en este momento que están viendo este episodio ya salió la colaboración que tuve yo en su espacio. Pero sin más, vamos a presentar a nuestro invitado. Él es Pepe y también es Chema. Hola amigos, ¿qué tal? Gracias, hermano, por la invitación. Como te lo dije hoy en la mañana que grabamos, para mí eres un referente desde que empecé a hacer el podcast y la primera persona que me sugirieron fue contigo y para mí es un placer, la verdad, estar aquí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por permitirme tenerte aquí en este espacio. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué el podcast Pepe y Chema? ¿Por qué no Pepe Chema? ¿O por qué da al final este nombre? Güey, voy a... Híjole. Nunca lo he dicho, nunca lo he dicho y siempre me lo han preguntado. O sea, tenemos la exclusiva. Sí, hermano, no, nunca lo había dicho, así que seguramente mucha gente va a venir a chismosear porque en todo video que yo tengo ¿por qué está Pepe y quién es Chema? O ¿por qué dice que los dos y esto? La verdad te voy a ser sincero, hermano, no es una gran historia y por eso yo no lo he comentado, porque una amiga me dijo, es que va a perder la magia. Pero dije, bueno, le voy a hacer aquí la exclusiva. Y ni en mi canal, porque yo prometí que cuando llegáramos al 1,000,000 lo íbamos a decir, pero con mucho gusto lo puedo compartir aquí. No, hermano, no. No, con mucho gusto. Todo empieza en segundo de primaria. Prácticamente ahí empieza la historia. Está fuerte la rebobinada, ¿eh? Sí. Me hiciste recordar esos tiempos. Yo iba a pasar a tercero y recuerdo que mi profesor que me iba a dar en tercero de primaria llegó a visitarnos para conocernos y todo. Y coincidíamos en que los dos nos gustaba el mejor equipo de México, el Cruz Azul. No, ya. Y entonces empezamos a llevarnos, ¿cómo te llamas, no? Que José Manuel. Y realmente a José Manuel le tendría que decir de otra forma, pero él me dijo Chema. Regularmente a los José María. Les dicen Chema. Y entonces, dentro de mi salón habían muchos amiguitos de la cuadra, del fútbol, primos, etcétera. Entonces, el Chema se popularizó, se viralizó tanto dentro de mi círculo que mi familia, mis hermanos y todo el mundo me dice Chema. Chema. O sea, ya mi nombre pasó a segundo término. Solo mis papás en algunas ocasiones cuando se dirigen conmigo es José o José, pero con mis hermanos es Chema y así. Entonces, el Chema siguió hasta la universidad y ya en la universidad yo empecé a ser como muy movido con el tema del trabajo y me empecé a involucrar desde los 18 y comencé a acercarme a un grupo diferente de personas que pues, me decían José, hasta que a uno de esos se le ocurrió decirme Pepe. Entonces, en el círculo de trabajo se comenzó a popularizar el Pepe.
Y en algún punto, pues tú sabes que hacer estas partes de juntar a tus amigos del trabajo con tus otros amigos. Y de repente había unos que en la misma reunión me decían Chema, otros Pepe. Y a un güey se le ocurrió decir Pepe Chema. Entonces, desde ahí fue como que él me decía Pepe Chema. Pero cuando yo estaba diseñando el nombre del podcast, yo quería hablar de muchas cosas. Y estaba pensando como qué podría ser bueno. Y yo dije, estaría bueno algo así como de una dualidad que sea muy diversa. Y yo dije, pues estaría cool Pepe y Chema. Y entonces fue como que fue un juego de palabras, algo mío. Y me di cuenta que a la gente le había gustado mucho. O sea, realmente fue por eso, hermano. Wow, es que al final de cuentas sí es completamente tuyo. Así no es como que es algo, no es tuyo este rollo. Y le metiste como ese misterio de por qué Pepe y Chema. Entonces está muy, muy padre. Qué chido. Y qué bueno que, fíjate, utilizaste algo que viene desde la niñez para ponérselo a tu podcast y se me hace súper bueno. Yo en lo personal tengo cero creatividad para hacer contenido. O sea... No creo. No, claro que sí. Sí, te lo digo con la mayor humildad del mundo. Yo en lo personal lo he dicho muchas veces. Para mí alguien que fue un referente para el podcast fue Roberto Martínez. Claro. Creo que para muchos ha sido un referente, uno de los precursores aquí del podcast aquí en México. Y pues prácticamente fue como... No el estilo, porque el estilo cada quien le mete su propio estilo. Totalmente. Pero me refiero como... pues un podcast. Quiero hacer un podcast. Pero que tú digas, voy a hacer un blog y el blog lo voy a meter de esta forma y le voy a hacer acá cero creatividad. Entonces hasta el nombre de mi podcast siento que no tiene como mucho la cara oculta. No sé, a lo mejor lo siento yo. Yo a lo mejor soy el que lo siente que no está tan bueno. Pero a veces menos es más. O sea, es muy claro lo que se quiere comunicar. En mi caso es totalmente ambiguo. Así es. Y fíjate, en lo personal es como que la gente que ubica el podcast no es como que, la cara oculta. No es como, el creativo, güey. Que sí es como que, creativo. No, es como, el podcast del Gafe. Sí. Y lo puedo decir como un ejemplo, como el buen Gusgri. Creo que muy pocas personas dicen Gusgri Podcast. Todos, el podcast de Gusgri. Entonces creo que somos más como reconocidos por nuestro personaje. En su caso, pues sí, como Gusgri. Sí. Que por el nombre, del podcast. Pero en tu caso es Pepe y Chema. Sí. O sea, es literal, toda la gente te conoce por este rollo y me da mucho gusto, pero yo no tengo creatividad para todo este tema, güey. Y aquí me gustaría preguntar, ¿cómo fue tu niñez? Porque pues tuviste la oportunidad de entrar hasta la universidad. ¿Fue difícil? ¿No lo fue? ¿Cómo le batallaste en lo que viene siendo tu niñez? Realmente no fue una niñez que sufriera. Afortunadamente mis papás siempre había comida en la mesa. No habían lujos ni cosas, pero siempre había comida. Sí, y algo que fue muy importante para mí, que recuerdo muy claro en mi niñez, fue el hecho de mi papá específicamente, a decir siempre haz lo que te gusta. O sea, siempre haz lo que te gusta. Entonces yo viví una niñez de mucho experimento, hermano. Yo hice todo tipo de deportes, yo hice cualquier tipo de actividad. Yo trabajé, o sea, hice prácticamente de todo. Y ellos siempre tenían el miedo de que yo cambiaba muy rápido. Algo que nunca aprendí a hacer y que hasta la fecha estoy tratando poco a poco de hacerlo es terminar las cosas. Es el mayor defecto. O sea, tenía tanta libertad que podía cambiar de un punto a otro en cuestión de segundos. Y cuando yo les dije a mis papás que quería estudiar cinematografía, fue donde ellos dijeron, híjole, lo va a dejar a media carrera. Entonces, no viví una niñez, la verdad, fea ni ese tipo de cosas. Siempre fui muy solitario, eso sí. Siempre fui un cuate que pensaba mucho. Como que se ponía audífonos y estaba pensando y pensando y pensando en ideas y en cosas. Siempre tuve esta ambición por hacer algo importante, digámoslo así. ¿Y por qué terminaste estudiando cinematografía? ¿Sí lo dije bien? Sí. Ok, gracias. Pues básicamente yo me dedicaba al mundo de las computadoras. Me encantaba. La neta no era tan experto, pero todo comenzó porque gané un concurso alguna vez de informática y eso en la prepa. Nos hicieron un examen y pasamos como ese nivel de ese examen, que era competir contra las personas de mi salón. Luego competí contra la escuela en la mañana y pasé. Y luego competí contra la escuela en la tarde y pasé. Y a partir de eso la escuela dijo, no, pues ustedes como son personas que estudian mucho y ese tipo de cosas, un mes se pueden ir a sus casas y van a tener 10 en todas sus materias.
Yo me la pasé increíble, ni estudié, ni hice absolutamente nada, porque pues eran cosas que yo ya ubicaba, no era algo tan complejo. Pero en uno de esos puntos yo llegaba a la escuela y de repente no entraba a ciertas clases porque pues decía, pues ¿para qué entro, no? Y me tocó ver que un cuate, estaba haciendo una entrevista a un chico y yo dije, ay, pues eso de las cámaras se ve divertido, o sea, yo ya tenía estas ganas de dejar todo el mundo de escribir en la computadora códigos y eso y empezar a hacer cosas un poquito más entretenidas. Me acerqué con él, este cuate me canalizó hacia un programa de radio que existía y a partir de ese momento yo empecé a salirme de la escuela a las 12 y esto y me iba al programa de radio y me la pasaba ahí editando capsulitas así de 12 del día a 6 de la tarde O sea, tú ya traías las tablas desde radio. por puro Entonces, gusto. O sea, sí, o sea, me gustaba la computadora y yo quería divertirme, ¿no? Entonces para mí eso era diversión. Y a mí me encantaba que me pusieran a hablar al micrófono. O sea, era lo peor que me podías hacer. ¿por qué? Y ve las y cosas. terminé. ¿Pero por qué te molestaba en ese momento? Porque no me gustaba mi voz, hermano. Yo escuchaba mi voz, me ¿Cuántos años grababa. tenías más o menos? Dices que era la prepa. ¿Cuántos años aproximadamente? 16, 17 O años. sea, ya había cambiado como el timbre. O sea, ya lo tenías la voz. No, ese yo desarrollé muy tarde, hermano. Oh, ok, Hablaba ok. como ardilla. Y en ese punto, a un cuate se le ocurrió decir, oye, ¿no me quieres ayudar a hacer unas cosas? Voy a grabar sí, claro que sí. Fui, grabé y a partir de ese momento, el cuate me empezó a regalar libros, a ver, para que aprendas de cine, de televisión. Erika Costa se llama. Y y fue por él que realmente me animé a querer estudiar cine porque dije, está chido como especializarme como en algo, ¿no? Entonces estudié cinematografía. Básicamente lo que hago es estar detrás de una producción de manera creativa, tomando ciertas decisiones para que el objetivo de comunicación de lo que se quiere contar se logre, ¿no? En teoría. Claro, y lo llegaste a ejercer en algún momento. Digo, ahorita tienes el control total de todo, o sea, de todo lo que es tu podcast, pero antes de tenerlo, ¿llegaste a ejercer lo que Sí, estudiaste? claro, muchísimo tiempo, hermano. He trabajado en cortometrajes, en documentales, en películas. No películas reconocidas realmente. Solo he estado como en 2 o 3 películas involucrado y en series. ¿Cómo cuál? Es que eran como muy independientes. Solo recuerdo una que está en Amazon Prime que se llama Guatemala 1982. Trabajé en una película que se llamó Manolo Caro. Que era un juego donde todos ponían como los teléfonos sobre la mesa. Y ay, no recuerdo, pero ahí te paso el dato para que Va. pongas ahí el póster. Había uno de los Bichir, varios conocidillos estaban por ahí. Fue muy bonita esa película. Y actualmente, a la par de que hago el podcast, hago algunas cosas para películas, como los comerciales que pasan antes de la película en el cine. Yo dirijo como muchos de esos proyectos, o para marcas como mm, Toyota y cositas así, lanzamientos de coches y esas cosas. Y ahora, llevado a tu podcast, ¿por qué decidiste hacer un podcast? O sea, ¿por qué Eh, hacer esto? Viene de una etapa muy oscura mía realmente, porque como siempre fui muy independiente, sucedió algo. Yo tenía un negocio, hermano, un negocio en el que nos dedicábamos a vender cierto tipo de programas y este tipo de cosas. Tenía un desarrollador que se encargaba de ejecutar toda la parte de la programación, de que funcionara el software y todo ese tipo de cosas. Y yo me dedicaba a hacer la publicidad. Entonces yo vendía, hermano, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en México, en Estados Unidos. Yo vendía por todos lados. Yo me encargaba de hacer la difusión de eso. En algún punto, este socio mío que era uruguayo, desaparece y me desactualiza todo. Y entonces yo me quedo sin nada que vender y yo no había ahorrado absolutamente nada. Me iba muy bien, me iba muy, muy bien. Puse un pequeño restaurante, hice varias cositas e intenté emprender por otras formas porque pues yo dije, bueno, hay que tratar de poner los huevos en diferentes canastas. Claro. Y y resulta que de un día a otro, pum, deja de funcionar, hermano. Y yo ya no estaba trabajando con mis clientes porque yo hacía videoclips y cositas y comerciales. Ya no estaba trabajando con mis clientes y recuerdo que tenía yo como 30,000, 40,000 pesos guardados en una cajita y era lo único que me quedaba. Lo único que me quedaba. Y empecé a hacer un análisis realmente de qué podía hacer con ese dinero y dónde podía apostarlo, porque una era, pues bueno, en lo que consigo trabajo y mis chambas y los proyectos que tengo, este dinero me sirve como colchón o me aviento un nuevo proyecto.
Y yo dije, no, pues me voy a aventar un proyecto. Y ya pensando, dije, voy a hacer un podcast. O sea, así como tiene todo el sentido del mundo, ¿ah? Dije, voy a hacer un podcast, pero sí, yo sí le meto, como que mucho estudio a esas decisiones de entretenimiento y ese tipo de cosas, porque tengo una parte que podría ser oscura o que me podrían banear por eso, pero ya te lo voy a contar al ratito, de ciertas campañas que yo hacía. Entonces yo decidí, trabajar un mes entero en el concepto del podcast. Que tiene que ser un podcast que tenga estas características, tiene que tener este tipo de preguntas, los invitados tienen que tener ciertas características. Entonces lo empecé a hacer, invertí en micrófonos, cámaras, luces, lo que me hacía falta porque ya tenía muchas cosas, y hice el primer episodio. Y el primer episodio fue normalito. Y el segundo empezó a tener como mucho crecimiento, ya tenía como 15,000 vistas, y dije, a la madre. No, es que es muchísimo. Sí, yo me sorprendí. No. Y el tercero como 30,000. Y yo dije, no, o sea, y empecé a entender bien cómo estaba funcionando todo. Y el cuarto capítulo fue el que se me viralizó. Ese capítulo como en 2 días llevaba 100,000 reproducciones, como a los 3 días 500,000. Llegó 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000 tiene actualmente. Felicidades. Muchas gracias, hermano. Entonces, a partir de ese momento, yo comienzo a mover todo para tratar de ver qué es lo que seguía en el proyecto. Yo estaba en Chiapas y ya no se me ocurrían qué invitados. Entonces me tuve que venir a la Ciudad de México a vivir. No tenía ni un peso, hermano. YouTube no me había pagado absolutamente nada. O sea, todo lo tenías acumulado. Y si o sea, no podía cobrar porque te tiene que llegar una carta y tienes que esperar ciertos meses. ¿Qué año fue esto aproximadamente? Este año que pasó. Ok, qué chido. Y entonces fue una locura. ¿Te llegó la carta? Sí me llegó la carta. Me llegó la carta y yo en ese momento, les dije a mis papás, ¿saben qué? Me voy a ir a la Ciudad de México. O sea, porque tengo que seguir invirtiendo en el proyecto. Para mí invertir es la parte más importante de este desmadre, ¿no? O sea, seguirle echando y echando y echando, porque siempre tengo el miedo de que esto se acabe, que esto termine. Entonces, afortunadamente, dentro de las decisiones correctas que he podido tomar, pues ha sido el equipo de trabajo que he podido formar. Pues está Eli, que tú sabes que es una persona que ha estado súper cerca y pendiente de los invitados y esa parte, tanto como los chicos que trabajan conmigo. He tratado de trabajar mucho ese asunto. Y pues afortunadamente hasta el momento viene creciendo el proyecto y me siento muy tranquilo, pero realmente el podcast fue una decisión desesperada donde traté de poner todos mis conocimientos para ver si funcionaba. ¿Y por qué dejó de funcionar tus negocios anteriores? Porque el restaurante yo lo cerré porque como yo tenía el proyecto principal del software y todo esto, mis papás estaban haciendo cargo del negocio y entonces mis papás de repente se tenían que levantar muy temprano. Entonces yo dije, mejor lo voy a quitar. Realmente lo que me deja dinero es esto otro. Y así le quito un peso a mis papás y todo, ¿no? Entonces lo quité por eso y el otro proyecto dejó de funcionar porque uno de mis socios se desapareció en Uruguay. El cuate desapareció cerca de 1 mes y medio, más o menos. Yo lo estuve buscando y buscando porque pues tenía clientes y ese tipo de cosas. Y era muy complicado. Yo no tenía los conocimientos para poder resolverlo. Entonces prácticamente me dejó en la calle el cuate. ¿Y supiste dónde quedó? O sea, traté de hacer investigación, hablé con algunas personas de Uruguay y todo esto me ayudaron, pero realmente como nunca tuvimos un papel firmado porque nunca nos conocimos en persona, sino simplemente era un trabajo a distancia donde tenemos muchísima comunicación, no se pudo hacer absolutamente nada. Entonces por eso fue que ese negocio quebró y como él tenía los accesos y todo, pues yo no pude hacer absolutamente nada. ¿O terminó quedándose él el negocio? No, tampoco. Tampoco. Pero ¿y por qué lo abandonó? Si ni siquiera eso es lo que no entiendo. O sea, realmente es una situación que no entiendo de por qué, si funcionaba todo tan bien, donde él simplemente se encargaba de eso y yo me encargaba de vender todo, nunca entendí por qué terminó eso. ¿Crees que le haya pasado algo a tu socio? No, porque en algún momento sí pude lograr hablar un poco con él. Él me dijo que iba a reparar todo, que lo iba a arreglar y que no sé qué. Y nunca supe nada. Ya a partir de ese momento ya no supe nada. No sé si tuvo problemas, no sé dónde, o sea, tal cual no sé dónde está. Pero al final, pues mira,
gracias Sí, hermano. a ese pedo terminaste llevando a cabo tu podcast. Y en este momento, cuando tú vienes a Ciudad de México, que venías sin un peso, ¿cómo le hiciste para financiar el hecho de que tú estabas aquí? No, Porque es carísimo. sí, no, me esperé tantito a que cayera el primer pago, hermano. Ok. O sea, yo dije, yo ya tenía departamento rentado, yo ya tenía gente contratada, pero no les podía pagar ni un solo peso, pero ya tenía todo listo. Ya tenía como 15 grabaciones aquí, llegando así, este día, al día siguiente, así, así. Ya tenía todo eso visto, pero no tenía el dinero. Entonces, yo solo esperé a que me cayera el dinero. Recuerdo que estaba yo saliendo del cine, recuerdo. Y de repente dije, voy a sacar 500 pesos para ir a comprar algo de algo que quería, ¿no? Y de repente abro esa madre y me sorprendo porque pues nunca había visto una cantidad de dinero así. Y ya fue que dije, wow, o sea, tardé un par de días, tengo un maticito, un carrito chiquitito, lo llené de las cámaras, de las luces, de todo lo que podía que tenía en mi casa y me vine manejando 12 horas desde Chiapas, o más horas desde Chiapas hasta la Ciudad de México. Se me reventó una llanta, eso no lo sabe nadie. Se me reventó una llanta, yo venía rapidísimo y se me reventó una llanta en la autopista, hermano. De pura gracia no me maté ahí. ¿No te volteaste? No me volteé. Por ahí creo que está la foto, te lo voy a pasar por si la quieres poner, Va, pero sí, perfecto. me iba a dar en la madre. Y en ese momento, ¿qué pensaste? Como, madres, me la estoy rifando por algo, ya tuve mi primer accidente. ¿No te bajó, te desmoralizó en ese momento? No, fíjate que no, o sea, como que me sentía como muy seguro, muy protegido, no sé, siempre he sentido eso, pero sí como que dije, güey, bájale, o sea, no, esta cosa no está para pisarle, porque yo sí le pisaba. ¿Y tus padres qué te dijeron en ese momento cuando les dijiste que te venías para la ciudad? Mis papás no se sorprendieron, porque en algún momento yo ya había venido en una ocasión anterior y había fracasado y me había regresado en un año. Y ellos sabían que siempre estaba intentando hacer cosas. Entonces yo les dije, y pues mi promesa fue con ellos que iba a regresar una vez al mes a visitarlos. Y entonces desde esa ocasión trato de ir lo más seguido que pueda a verlos y de tal manera que mi mamá no sienta como este bajón de mi hijo está lejos y eso. Entonces sí procuro ir muy seguido. Y en este caso, ¿cómo manejas el tema de lo familiar con lo laboral? Porque sí es difícil, creo que hasta un cierto punto, como mantener cierto equilibrio entre lo familiar con lo laboral. Y bueno, no sé si te pase. Yo lo hablo desde mi experiencia. A veces es que ahorita que dijiste algo que me hizo mucho eco en la cabeza porque lo sentí igual, o sea, Ajá. el miedo. Yo también constantemente vivo con el miedo de Que se que se acabe. acabe el pedo. Porque, gracias a Dios, sí, cuando estaba en el ejército, en el ejército me iba bien. Cuando entro de escolta, pues ya fue algo, un sueldo chido. Se estaba ganando 34,000 pesos mensuales. Pero, pues gracias a YouTube, ojo, también he tenido esos bajones Ah, claro. bien que muy, pero ahorita estoy bien, gracias a Dios, pero también vivo con ese miedo constante de que un día termine esto. Ujú. Entonces creo que en algún momento eso me generó una obsesión por no soltar el trabajo, por el miedo de que se pierda, dejé como un Ajá. poco a mi familia a un lado por decir, gracias a esto estamos bien. ¿Cómo Sí, claro. lidias tú con este tema? Bueno, con el tema del fracaso, de que eso termine antes de pasar al tema familiar, yo lo empecé a sentir porque yo me di cuenta que con mi negocio anterior me iba tan bien que me sentía tan seguro que yo iba a empezar a construir mi casa este año que pasó. Y entonces yo dije, no, pues esto viene así, ya tenía todo planeado, hermano. Y entonces ahí me di cuenta de que no tienes nada seguro, güey. Y entonces afortunadamente aprendí y me pasó ese fracaso para que cuando sucediera esto, yo estuviera ya con la onda en la mente de estar invirtiendo, estar creando proyectos, estar generando por diferentes lados, no es, perdón, no descuidar las cosas, etcétera. Y ya iba funcionando. Afortunadamente he podido estudiar y comprender mucho de cómo funciona esto y el mejor consejo que le puedo dar a cualquier creador es realmente que vean que el contenido que están haciendo que esté de huevos no importa, pero si está bueno tu contenido vas a seguir vigente. O sea, es lo único que yo me he dado cuenta que cuando yo edito un capítulo y veo que el capítulo ahorita está... O sea, siempre salen las visitas o más de las visitas que yo esperaba. O sea, realmente esa es como la única garantía que yo puedo tener es de
tratar de tener buenos capítulos. Ahora, en el tema de la cuestión familiar, siempre he sido muy separado de mi familia. No he sido mucho de tener una gran comunicación, pero siempre estoy al pendiente. Incluso allá en Chiapas yo era vivía en mi departamento y ahí estaba una semana, 2 semanas, y aunque mis papás estuvieran a 15 minutos, yo estaba encerrado en mi casa. Y ahí editaba, y ahí trabajaba, y ahí hacía todo, salía a mis juntas y todo. Entonces, mis papás de alguna u otra manera, pues no se sienten tan abandonados porque pues siempre fui Sí, así. ya estabas acostumbrado Ajá. al final de cuentas. Bueno, ya estaban acostumbrados al final de cuentas. ¿Y cómo es para ti venir a la Ciudad de México? Que escuché que me comentaste que ya habías venido y habías fracasado. Pero ¿cómo fue desde ese fracaso hasta regresar a vivir a la ciudad? Porque es difícil. Hay que reconocer que yo vengo de la ciudad de Guadalajara, viví 4 años aquí y a pesar de que es una ciudad grande, no se compara con vivir en Ciudad de México o en el Estado de México. ¿Cómo fue ese cambio del estado de Chiapas a venirte a las tierras prometidas? Pues mira, venía ya con un poco de seguridad en esta ocasión. En la primera sí fue un poquito mal porque terminé estafado, estuve viviendo muchísimo tiempo, terminé con muchas deudas y muchísimas cosas. Fue algo terrible. Lo que me orilló fue a regresarme a Chiapas y empezar a hacer los proyectos nuevamente allá. Pero aquí pues realmente nunca pude conectar con proyectos o conseguir mucho trabajo porque yo me había acostumbrado a generar mis propias cosas. Entonces, para mí, y lo voy a decir con todo respeto, y es correcto que la gente lo haga, y es bueno conocerse, pero a mí el hecho de ir a jalar cables a una producción me generaba mucho conflicto porque yo sabía que no era bueno para eso, hermano. Yo sabía que una cámara se me iba a caer, yo sabía que no podía cargar luces, que no iba a poder hacer el trabajo que se requería. Entonces yo traté de buscar el camino de otra forma y sí logré llegar a ciertas cosas, pero pero desafortunadamente fue con las personas Equivocado. incorrectas y pues todo eso que estaba yo construyendo pues terminó siendo un gran fracaso. Entonces fue algo complicado y en esta ocasión ya vine con la seguridad de que bueno, tengo un colchón, si algo sale mal, esto, lo otro, puedo regresarme, puedo culminar este asunto, puedo salir bien, no hay ningún problema. Entonces como que el hecho de tener un colchón fue el que me hizo que yo me centrara realmente en la generación del contenido, en preocuparme por eso, en preocuparme por hablar con los invitados, por preparar los temas. Y esa fue la diferencia entre la primera y la segunda ocasión, que la primera pues yo estaba muy chavillo todavía. No, y realmente mis respetos porque ya venías preparado, o sea, ya venías con todo el tema ya hecho, ya tenías un mes. Me acordé de la película del Joker, que este compa, no recuerdo el nombre del que le hizo Joker que falleció, Ajá. que se Sí. aventó 3 meses encerrado en una habitación de hotel preparando el personaje del Joker. Y me pasó bueno, me pasó lo Sí. mismo contigo, que te tardaste un mes para decir, esto va a ser mi podcast. No fue como que, pues un podcast. Pues de qué, pues a ver qué sale, a ver qué Sí. platicamos. O sea, sí preparaste lo que le ibas a dar al público. Yo tenía muy claro y siempre he tenido muy claro lo que la gente quiere escuchar. Siempre, 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 desde que salí de la universidad, me topé con algunas personas de las que le aprendí mucho, de internet, así, Jürgen Klarich y todo eso. Después hubo temas ahí raros, donde ya no me convencieron ciertas cosas, pero hubo muy buenas cosas que yo había aprendido y que yo ya había hecho campañas muy virales en Chiapas. Entonces ya venía como un poquito con ese conocimiento de lo que había hecho y al momento de diseñar un podcast, yo dije, tiene que ser un podcast que la gente quiera escuchar, no que yo quiera escuchar. Entonces, empecé a apuntar todos los temas que creo que a la gente les iba a gustar. Me di cuenta que las anécdotas son una gran herramienta para crecer un podcast y todo eso, porque dije, aquí voy a agarrar y voy a hacer TikToks, aquí lo voy a subir a este lado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, empecé a diseñar toda esa parte que cuando ya tenía el primer capítulo, yo creo que me tardé editándolo como 15 días, porque saqué todo y traté de hacerlo todo de la manera más perfecta posible, que no era el gran tema, pero fue un capítulo que hasta la fecha lo tengo ahí y lo veo con orgullo. Sí, pues fue tu bebé. Gracias a ese pequeño episodio que tú Sí, dices, no, tú lo dices, no, a lo mejor no fue tan bueno en cuestión de viralidad,
pero también hay que tomar en cuenta que fue el primero. Sí, es como sí. que el algoritmo no sabía quién era Pepe y Chema, pero entonces ese bebé que tú mismo le diste esa forma, pues terminó siendo un proyecto que se ha convertido en uno de los mejores podcasts de México. Ah, gracias, hermano. Y hay que reconocerlo, no todos se dan ese tiempo de crear un podcast y decir, quiero que sea esto quiero que sea la esencia de mi podcast. Porque también pasa un ejemplo conmigo, no solo ver la balaclava, la gente puede ver el pasamontañas, como le dicen muchos, y se lo pone por miedo, ¿no? Es que en realidad fue pensar a futuro, ¿qué puede pasar? Quiero esto, quiero que mi vida privada siga siendo privada. Entonces todo se planeó, igual en el podcast, no nomás fue, Sí, voy a hacer un claro. podcast, porque desde un inicio fue, a ver, ¿cuál va a ser mi tema? No quiero que sea del tema militar, porque no quiero que se me encasille en que si Gafe va a hablar, nada más va a hablar del tema militar. Uh-huh. Y desde un principio, fíjate, esto es curioso porque cuando empecé con el tema o el canal Gafe 423, no inicié hablando con la jerga castrense, porque la jerga castrense es muy marcada ciertas palabras y en un inicio la gente decía, tú no fuiste militar, no hablas como militar. Los mismos militares me decían, tú no hablas como militar. Y yo, es que mi mensaje, mi contenido no es para militares, es para civiles. Y el civil no me va a entender. Entonces, tiene que entender mi mensaje, tengo que hablar como hablan los civiles. Entonces, todo eso se va pensando con tiempo y no nomás es, pongo la cámara y ya me pongo a hacer videos. Creo que si te pones a planear lo que vas a hacer, al final de cuentas, en algún momento termina despegando tu proyecto. Exacto, sí. Para mí la parte de la preparación es lo más importante. Hay mucha gente que se preocupa más por tener la cámara, por tener los fierros, las luces, los micrófonos y todo eso, y no se ha preocupado realmente de qué es lo que va a hacer que la gente escuche, o sea, cuál es la idea, qué mensaje quieres enviar. Entonces, qué bueno, y creo que es un gran ejemplo de que pues estamos dos personas que tenemos podcast que reciben buenas visitas y todo, y creo que es algo que coincidimos y es algo que debe perdurar para todas las personas que quieran hacer un proyecto de este tipo. Aquí lo que te quiero preguntar es, ¿el contenido que haces sí es de tu agrado? Me refiero porque dijiste, aunque yo no lo quiera escuchar, que mi público que le guste escuchar. Pero sí en un principio sí fue porque tú querías saber ese tipo de contenido, o fue porque dijiste, tengo que aprovechar las cosas que están en tendencia, que es válido. Sí. Es una buena estrategia saber ver lo que otras personas no se están dando cuenta. Sí, no, te voy a decir algo. Si yo hubiese hecho en ese momento un podcast de lo que yo quería hablar, hubiese hablado de emprendimiento, tal vez. Claro. Hubiese hablado de proyectos, de ideas, de marketing, de publicidad. A lo mejor de cine. Sí. O sea, habían muchas alternativas y muchas cosas, pero yo sí fui muy honesto conmigo al decir, bueno, si yo hablo de esto, de cine o de algo muy específico, el crecimiento va a ser un poquito más lento. Pero la comunidad es mucho más sólida y me va a poder permitir vender mis proyectos como mis cursos o venderme a mí como productor y todo. Si yo me inclino por el lado de entretenimiento, tal vez no voy a ganar tanto, porque el CPM de las cosas que son como mucho más específicas es mucho más elevado. Si yo hago algo de entretenimiento, entonces lo que voy a hacer es crecer mucho más rápido, pero aunque voy a ganar menos, creo que me voy a dar a conocer un poco más. Entonces yo dije, voy a enfocarme por todo el tema de entretenimiento. Y a mí, si me preguntas, yo recuerdo que cuando yo estaba en mi cama y yo escuchaba podcasts o cositas así para tratar de aprender más cosas, recuerdo uno muy específico con dos personas con las que tú te llevas muy bien. Era un podcast de Roberto y Adrián. Okay. Estaban platicando acerca de las ideas y de cómo Adrián de repente decía cosas que parecían errores, pero que realmente los hacía, porque él ya tenía en mente lo que iba a suceder después, cómo iba a repercutir. Entonces me hizo bien interesante, y a partir de ese tipo de cosas o ideas de podcast que consumía, me di cuenta que el tema del morbo era algo que vendía mucho, algo que la gente quería escuchar, pero yo no quería hacer un podcast morboso. ¿Por qué? Porque iba a caer en el amarillismo y eso. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para evitar que el podcast sea morboso o amarillista? Entonces mejor me voy a traer a los expertos que vivieron esas historias para que ellos me las cuenten y a la par de que me las cuenten también puedan darme una retroalimentación educativa con la que yo pueda aprender, pero también entretenerme. Entonces, yo dije, está cool esta parte. Luego diseñé que tenían que ser puras anécdotas. Gente que llegara y que me contara anécdotas, porque a mí me encanta escuchar historias, hermano. O
sea, es de las cosas que a mí me fascinan. Yo antes de hacer el podcast, recuerdo que yo casi no hablo con gente en bares o en así. Me ¿Eres da mucha pena. introvertido? Me da mucha pena. Pero las pocas veces que yo hablaba con esa gente, les preguntaba a qué se dedicaban y yo empezaba a Escudriñar, rascar, escudriñar esas historias. Oye, ¿nunca te ha pasado algo como esto? O esto, lo otro. Y siempre, siempre, siempre lo hacía. Y siempre me encontraba grandes historias. Entonces fue por eso que yo dije, bueno, va a ser de anécdotas, va a ser con expertos, vamos a tocar ese tipo de cosas. Evidentemente, en algún momento sí he hecho capítulos que yo no quisiera publicar porque a mí no me llegan a convencer a un 100%, pero de repente veo que son capítulos que tienen 1,000,000 de visitas o más. O sea, he aprendido también a conocer a mi público y a darle lo que ellos quieren escuchar. O sea, no soy una persona cerrada. Yo puedo ir y grabar. Recuerdo, publiqué un podcast con un sacerdote católico con el que platicamos, súper cool, y a la semana siguiente con un escort. Y para mí el tema de escuchar a los dos con una perspectiva muy abierta se volvió algo muy común. Entonces tengo la posibilidad de sentarme con quien tú quieras y a pesar de que tal vez no me guste o no me convenza lo que está diciendo, tengo la capacidad de cuestionarme si lo que yo pienso está bien o si debería adaptar mi pensamiento al de mi invitado, ¿no? Claro, es que es algo... Fíjate, a mí, yo digo, bendito podcast. Sí. Te lo juro que siempre que termino de grabar, siempre digo, bendito podcast. Sí. Ojo, lo digo mentalmente, así como hay cosas que de repente mi esposa lo sabe porque estoy comiendo y traigo una idea en la cabeza y estoy desayunando y pinche cabeza está al pedo y como mi mesa es de madera, termino y me levanto. Y mi esposa siempre por mucho tiempo vio el que yo tocaba madera, pero ella no entendía hasta que me dijo, ¿por qué siempre? No, bueno, no siempre, pero ¿por qué tocas la mesa? Digo, porque traigo una cosa en mi cabeza y quiero que, pues, una buena suerte, o sea. Exacto. Sí, y cuando hago lo del podcast de Bendito Podcast es porque digo, gracias Dios porque me diste la oportunidad de escuchar la historia de esta persona y la neta, no sé, para mí digo, qué chido que tengo la oportunidad de conocer a muchísimas personas y sean famosos o no, me cuentan una historia, me sirve como una retroalimentación al final de cuentas, aprendo muchísimas cosas buenas o malas, ya yo sabré cuál tomar y cuál no, pero digo, gracias al podcast he conocido a muchísima gente bella que gracias a Dios aquí ha estado y se han convertido en amigos. Entonces coincido completamente con lo de la retroalimentación del podcast. Sí, exacto, es algo súper importante y lo bueno es que poco a poco se van estas comunidades que nos siguen y todos esos van comprendiendo la importancia de estar abiertos, o sea, de escuchar a quien tú quieras. Yo recuerdo que hace 2 semanas publiqué un capítulo de un cuate que tiene una iglesia satánica. El cuate es luciferino. Y ¿quién es? Se llama Ángel. Ángel, no, yo lo acabo de entrevistar, que ¿sí? fue el sábado. El sábado entrevisté a Ángel. A mí bueno, lo te personal, cambia la perspectiva muy. Me cambió la perspectiva. O sea, yo tenía como que un pedo de el diablo. Y cuando empiezo a escuchar, ojo, ya también había leído en algún momento algún pedo. Y cuando lo empiezo a escuchar dije, bueno, me hace sentido lo que él dice. Porque él no te dice el diablo es malo. Y la gente dice, sí, la iglesia. No, es que nos remontamos todavía a tiempos sumerios. Todavía no existía la iglesia. Y entonces me hizo mucho ruido lo que me dijo Ángel. No sé cómo fue tu caso. Yo leía los comentarios de la gente que ponía, por varios días me limité a tratar de ver este podcast, pero ahorita que lo estoy viendo, la verdad estoy sorprendida. Qué gran invitado. Y sí, el cuate te cambia todo el chip. O sea, yo en algún momento me cuestioné mi religión. Sí, es que está muy... Está muy... Sí. Y los invito a las personas que nos están escuchando en este momento, que si no lo han visto... Pasen a ver el episodio con el buen Pepe y también con Chema. Entonces, sé que te dio un episodio buenísimo. Yo sé que este señor no es como que... Yo pienso, yo me imagino, ¿no? Sí está documentado sí, este señor de Ángel. Y eso se me hace chido. Pero también me gustaría preguntarte cómo lidias con este tipo de temas. Porque a lo mejor tú tienes esta mente abierta de decir... Bueno, me doy la oportunidad de tener a este invitado. Así como le dijiste, a un cura... como una chica de estas de la vida alegre, pero tú, ¿cómo
¿cómo te cuestionas el subir un capítulo que quizá tu comunidad la vaya a dividir en no me gustó o no subas ese tipo de contenido? Yo creo que ya he preparado desde hace mucho tiempo a la comunidad porque siempre les estoy diciendo que qué bonito el hecho de estar abiertos y eso. Entonces, de repente la gente ya se acostumbró al hecho de que van a escuchar una historia, aunque les guste o no les guste, pueden emitir su comentario, pero siempre con respeto. O sea, siempre, casi cada capítulo que es como muy controvertido, son de los capítulos donde más lo menciono y donde me sorprendo más en los comentarios. Yo recuerdo que haber leído comentarios muy, muy bonitos. Un saludo para mi amiga Gia Kush, que a ella le comentaron cosas hermosas, preciosas, y ella se dedica al tema se dedicaba al tema de ser scout, luego al tema de trabajar en productoras de videos triple X, y ahora es una creadora de contenido para entonces, en el podcast nos la pasamos platicando de todas sus anécdotas, de los tipos de clientes que se encontraba, de las cosas más raras que le pedían, de las cosas más feas que le sucedieron en ese momento. Y entonces lo bonito es que a pesar de que me contaba todo ese tipo de cosas que eran muy chistosas y las vemos desde esta perspectiva de un espectador normal, mucha gente realmente conectó con ella y dijo, qué gran chica, de verdad me alegra cómo ha salido adelante porque platicamos algunos temas de su vida. Y eso es lo bonito de la comunidad, por lo menos de lo que yo he visto, que ya están como muy, muy abiertos a escuchar a prácticamente cualquier persona y ya después emitir su comentario. En el caso de Ángel, sí vi mucha gente que se limitó a decir, yo paso, yo no lo veo, yo esto, yo no lo otro, pero sí vi mucha gente de que me sorprendí, o sea. Es que sí es un tema bastante, se puede decir como polémico. Creo que hay gente que todavía puede aceptar un poco más este tema como de estas chicas con ese estilo de vida, que todavía somos una sociedad que, bien o mal, aunque no tenemos muy bien fundamentado y es el tema del catolicismo, las personas, porque muchos, no digo que todos, no generalizo, pero sí muchos tenemos el catolicismo que nos dieron nuestros padres, pero les preguntan los mandamientos y todo este rollo y no se lo saben. Entonces muchos de ellos es como que hago pedo, aunque ni siquiera estoy bien documentado lo que la voy a hacer de pedo. Creo que es más aceptable una chica de la vida fácil que meter a alguien que por mucho tiempo nos han enseñado que es malo, que es el diablo. Entonces sí se genera como un debate en esto, pero a mí también en una ocasión me pasó que tuve a una chica, bueno, ya era una señora, realmente era una señora de la vida alegre, y también, hermano, la gente, o sea, la recibió, el cariño que le dieron fue brutal, pero era una señora ya grande, o sea, ella era una señora grande que todavía se dedicaba a esto, pero empatizó tanto con la gente que creo que el 95% de los comentarios fueron positivos. Sí, claro, sí, sí. Y en una ocasión entrevisté a otra chica que venía de uno de estos lugares más importantes de Tijuana, que es como el Disneyland para los niños. Sí. Y creo que la esencia que ella dio no fue tan bien recibida, que te puedo decir que el 90% de los comentarios fueron negativos. Entonces ahí entra como, wow, ¿qué fue el factor de amor y odio? Sí, fíjate que fue muy interesante, porque yo también iba a grabar con una chica justamente de allá, de ese mismo lugar que tú me estás mencionando, pero con ella sí decidí prácticamente negarle rotundamente porque me di cuenta que ella quería venir a pelear prácticamente contra otra persona que había hecho un podcast del mismo lugar y ella solo quería buscar la polémica y ese tipo de cosas. Yo dije, no, este no es el tipo de personas. No sé cómo habrá sido tu experiencia, pero en lo particular, ella conmigo fue así como de... Yo la neta le estaba dando como el chance porque dije, bueno, ella quiere, me ha estado buscando y todo. Y y era así como de, oye, pero ¿me puedes mandar, porfa, una foto de tu estudio y la iluminación que tienes? Porque ya me pasó que llegué a un podcast y la verdad es que no me gustó cómo lo tenía iluminado y mejor le cancelé. Y yo dije, no, o sea, no. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, mejor piensa si quieres venir al podcast. Yo no voy a comprar más luz de la que ya tengo en este momento porque no lo necesito. Pero mejor piensa si tú quieres venir a hacer esto, lo otro. Al final ya ni le terminamos contestando ni nada porque sabíamos que nos íbamos a meter en un tema, en un problema. Y entonces, afortunadamente, he dado con gente chida y
Y eso me ha ayudado muchísimo a tener como estos buenos comentarios, porque pues siempre antes de cada entrevista me gusta mucho platicar con ellos, ¿no? Conocer sus historias, conocer bien más o menos cómo van las anécdotas para ayudarme una idea y ver por qué lado le podemos sacar como más jugo, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a poder elegir bien a los invitados. Qué padre, y realmente es algo muy chido el tratar de evitar la polémica. Yo en lo personal sí tengo videos que son polémicos, pero ojo, bueno, como el del... O sea, Sí, claro. ahí fue para mí un episodio muy fuerte porque también fue mío, fue calarme también como una persona que decían, tú los perseguías, ahora lo estás entrevistando. Para mí fue calarme en el sentido de lo profesional, Sí. dejar a un lado mis sentimientos y entrar a un tema de ser alguien profesional que tiene que respetar. Para mí fue el cáliz claro. porque por dentro estaba a veces que enchilado y creo que la gente lo nota en mi tono, pero también tengo que ser profesional. Y ahí se ven los resultados en los números, claro, hermano. Y aquí es cuando te pregunto, ¿en algún momento tú has tenido que evitar un episodio que digas, ahí lo dejo, mejor no lo saco porque no me gustó por X? No te digo si... Sí, mira, me gustó muchísimo y ahí lo tengo, pero es un problema publicarlo, hermano. Porque te lo voy a decir de corazón, siento que es un podcast que me puede costar hasta la vida, o sea, sí. Oh. Y eso es lo que a veces me pone a pensar y digo sí, a veces digo no. Y nunca dejo a mi equipo con la duda porque siempre digo lo vamos a publicar. Es un podcast donde invitamos a 3 madres buscadoras. Ok. Pero como son mujeres que ya perdieron absolutamente todo, perdieron hasta el miedo. Y entonces ellas 3 son del mismo pueblo. Y ellas 3 hablan de la misma gente, de ese mismo pueblo, que causaron estas situaciones. Entonces, para mí el hecho de que se mencione algo tan directo hacia ciertas personas, ciertas instituciones de seguridad, me pone mucho en qué pensar, hermano. Pero cuando las veo a ellas, digo, es que lo tengo que publicar y lo tengo que hacer. Como ya lo he compartido en varios podcasts, esta situación. Yo estaba grabando con son 3 mujeres que van a salir en un mismo capítulo, pero íbamos pasando una por una. Entonces, yo recuerdo que mientras grababa con una, veía el rostro de las otras 2 y veía un rostro totalmente perdido, hermano, viéndose al piso, viéndose al techo, dándole vueltas a la misma situación de tratar de entender qué es lo que sucedió hace 5 o 10 años. O sea, no pueden tener esa paz y esa tranquilidad. O sea, no pueden comer tranquilos, no sé en qué momento sonríen. Te lo digo de corazón. Yo grababa ese podcast y mientras se paraba una y se sentaba la otra, era un mar de lágrimas, hermano. Porque podía entender el sufrimiento, no a la forma en cómo ellas lo vivían, pero podía sentir de verdad la desesperación de poder tener una noticia. O sea, hablábamos de qué es el éxito en términos de ellas. El éxito es encontrar a la persona que buscan viva o sin vida. No importa, ya esos son cosas que pasan a segundo término. Lo que quieren ellas es saber una noticia, tener la certeza. Luego te enteras de la forma en cómo desaparecieron y te das cuenta que es la situación del día a día. Una mamá fue a ver a su hijo al fútbol y resulta que el hijo no llegó al partido. Otra mamá estaba hablando con su hijo por teléfono, porque el chico era colectivero, pasó por la casa y le dijo, mamá, voy a subir el cerro porque me toca ir a dejar gente por allá y bajo. Y nunca bajó. Y la otra señora ella busca a su esposo. Su esposo iba en su coche, lo bajan y y desaparece totalmente. Y ella trata de investigar dónde fue este lugar, porque es lo primero que quiere saber, dónde pasó. ¿Sabes cuánto tiempo tardó la fiscalía en decirle cuál fue el lugar donde...? Meses, no, hasta hermano, años. 10 años. 10 años para que te dijeran dónde madres pasó. Cuando le dijeron ella va y ya se encuentra que esa calle que antes era de terracería, ahora ya está pavimentada y esto y lo otro. Y tú dices, ¿qué? O sea, ¿qué hago? ¿Lo subo? ¿Lo bajo?
Luego te platican desde el otro punto de qué es lo que están haciendo las fiscalías y esto y lo otro, y que te dicen que todos los cuerpos que se han encontrado, todas las fosas que se han encontrado, han sido por ellas, no por ellos. O sea, nunca han logrado dar con algo a ellos. Luego resulta que tienen un presupuesto para poder comprar cosas para ayudar a las personas a buscar a los familiares. Ellas dicen, ¿saben qué? Acabamos de ver que en tal estado se está utilizando un aparato que utilizan los arqueólogos, que lo pasas por el... Y te avientas si la tierra fue removida internamente, ¿no? Sí, o sea, eso, pero también identifica huesos. Lo utilizan mucho los arqueólogos para identificar cosas que están debajo de la tierra. Entonces dijeron, con esto nos podemos ahorrar muchísimo tiempo en la búsqueda. Nos pueden facilitar. Y el gobierno tenía el presupuesto para poder hacerlo. ¿Y sabes qué compraron, hermano? Picos y palas y camionetas para ayudarlas a buscar. Entonces, es obligación, no es como que las estás ayudando, porque en realidad es la obligación del gobierno. Sí. Ellos llegan hasta cierto punto y aquí ya dejamos de buscar. Y tú ves a las mamás de verdad hacen, descienden en rapel para buscar, para en tal hueco de tal cueva, van a ver si encuentran algo. O sea, ellas suben, bajan, no se cansan jamás. Porque ellas no quieren quedarse con la idea de que no buscaron lo suficiente. De que, no voy a caminar esos 100 metros porque ya estoy muy cansada. Y van, porque no quieren quedarse con la duda de decir, si yo hubiese caminado esos 100 metros, posiblemente sí los hubiera encontrado. Entonces te imaginarás el nivel de lo que están sufriendo. Y esta es una invitación y algo que vamos a hacer cuando se suba el capítulo. Vamos a tratar de hacer un proyecto y una recolección para tratar de ver si podemos juntar esos 2 o 3 millones de pesos para poderles donar a ellas el equipo que necesitan. No va a ser exclusivamente para el estado donde ellas están, sino que va a ser algo que queremos que esté rondando por diferentes estados de la República con el objetivo de poder ayudar a más madres. Y en este caso, hermano, y felicidades, que es una buena idea y esperemos que se pueda llevar a cabo, no tengas ningún problema. Y justamente aquí es donde te pregunto, ¿vas a sacar el episodio a pesar de los riesgos que implique el que lo hagas público? Siento la necesidad de hacerlo, hermano. De verdad siento la necesidad porque no sabes cómo me encanta cuando escuchaba las historias. Lo frustrante que era decir, o sea, neta es tan difícil poder ayudarlas a ellas, poderles dar un dato de dónde estaba el marido. Entonces de repente siento que si no visibilizamos esas cosas, si la gente no es consciente que tenemos que hacer la suficiente presión, esto va a seguir sucediendo. Y las fiscalías no van a prestar la suficiente atención. Entonces siento la necesidad y hasta el momento yo me siento firme en la decisión de publicarlo, pero con un miedo. O sea, el miedo no se va, pero tampoco se va la decisión de no querer publicar. Mira, es que yo lo veo como que es algo muy noble lo que quieres hacer, y creo que yo te lo digo en lo personal. Sí. Creo que justamente por ese sentimiento que tienes de hacerlo o no hacerlo, es porque empatizaste con ellas. Y creo yo en lo personal que lo mejor sería que el video se quedara como está, privado. Porque yo te lo digo desde el lado de la seguridad, creo que sí va a haber una repercusión en contra de ellas. A ti lo más que puede pasar es que te digan, baja tu video, güey. Pero ¿qué va a pasar con ellas? Ellas pueden decir, hazlo, güey, yo estoy dispuesta hasta donde llegue porque ya perdí todo. Y me puedo sacrificar por todas las que están, que no tuvieron esa voz y que están viviendo lo mismo que yo. Pero si llegara a pasar, ¿qué pasaría contigo el quizá tener cargar ese peso en tus hombros de que pasó por un episodio? Sí, no había visto esa parte que tú me estás diciendo. O sea, siempre yo temía por este lado, pero no por el lado de ellas. No me había puesto como en ese lugar. Evidentemente ellas están con toda la actitud de difundir la foto de sus hijos y de que la gente conozca sus historias y que la fiscalía sepa que van a seguir haciendo ruido. Pero evidentemente, pues sí, ellas ya han recibido, o sea, las no se han detenido. Ya en algún momento a una de ellas le ofrecieron un intercambio. Es decir, vente tú, pero te voy a dar a tu hijo, pero vente tú. Y ella sí llegó al lugar y no llegaron ellos. Ok. Es algo muy difícil. Es algo muy complicado. Pero es como, al menos es mi punto de vista, que
se pone una situación muy complicada porque entiendo que nada de esto debería de ocurrir, no deberían de existir estos levantamientos, estas fosas, estas madres buscadoras, porque para empezar, si ya tenemos este problema en el país, los que se deben de encargar de todo esto es el mismo gobierno, pero prefieren un recurso que tienen para destinar para este tipo de tareas, prefieren mover otro billete, te compro unas palitas y lo demás se queda para mi bolsa. Al final entiendo cómo se mueve lo turbio que está dentro del país y al final sabemos que va a haber una repercusión en contra de, y es algo muy difícil quizá que se arriesguen ellas, que te arriesgues tú, y creo que justamente por ese sentimiento en el cual empatizaste, creo que más bien podrías hacer una campaña. Yo lo vería mejor una campaña para apoyar o censurar ciertas cosas muy delicadas que sí puede ponerlas en riesgo, como los nombres, el lugar exacto y o estas referencias hacia una persona. Creo que sería como una de las opciones, pero no dejarlo todo. Sí, tendría que platicar con ellas porque también es como el hecho de censurar esas partes para ellas va a ser difícil. O sea, por el hecho de decir, híjole, o sea, si yo lo que quiero es que se sepa eso, ¿no? Pero sí tienes toda la razón. Y en el caso del gobierno, el hecho de que pudieron comprar el otro aparato, yo creo que hasta iban a poder hacer más negocio, pero no les convenía que se encontraran más cuerpos. O sea, prefieren mejor picos y palas y que ahí lentito se vayan encontrando y no que se encuentren un chico de golpe y que digan, tal gobierno, hay un chico desaparecidos. Así es, ve todos estos números. Y es difícil, te comento, es difícil tomar una decisión tan fuerte porque pues implica algo que nace del corazón, tanto el hacerlo como el no hacerlo. Creo que es algo muy, muy difícil. Y no todos los creadores, y te lo respeto y te lo reconozco, no todos los creadores de contenido hacen esto. La gran mayoría, no digo que todos, quien se ofenda es porque le quedó el saco. Yo lo veo de esa forma. Pero la gran mayoría es como ve al invitado no como una persona a la que hay que cuidar. De que estás esperando que el invitado la cague para poder viralizar eso que le acaba de cagar. O buscar, rascarle, a ver qué te puede rascar. Y desgraciadamente muchas personas vienen con este sentimiento de querer contar una historia y no miden quizá el riesgo, o en el calor de la plática te sueltan algo, no se dan cuenta y ¡pum! No, al final a muchos no les importa. A quien le quede el saco es porque lo está haciendo. Pero el hecho de cuidar a tu invitado, quien sea, así sea el peor criminal, es tu invitado. Yo te lo digo porque en su momento Psiquis, la persona que pues este güey dijo ciertos datos muy que dije, güey, va a haber pedo. Le va a reventar el pedo y es mi invitado. Aunque esté en contra de él, mínimo lo que le puedo ofrecer a mi invitado es que vas a estar seguro y no te voy a poner en riesgo. Y yo mismo, porque en ese momento yo editaba mis videos, fue como pum, corté estos datos que dio ubicaciones exactas. Y dije, va a haber pedo. Entonces, yo lo trato de hacer día con todos mis invitados, es cuidarte como mi invitado. Esa es mi obligación, el tener que cuidarlo, pero no todos lo ven y te reconozco que no lo hagas porque estás cuidándolas a ellas, cuando muchas personas simplemente los ven con un signo de peso. Sí, claro, totalmente. Sí, ha sido algo muy complicado realmente. Y el hecho de cuidar a los invitados es algo que siempre lo he platicado con muchos creadores de contenido. Y afortunadamente los que conozco siempre han sido como muy cuidadosos con esa parte. Nosotros igual cuidamos mucho hasta cuando vemos que el invitado repite mucho el no, el esto, ciertas palabritas, de verdad hasta nos sentamos a quitarle todo esto para que no los critiquen. Cuidamos muchísimo esa parte. Yo me siento a leer todos los comentarios y a veces yo dejo comentarios que sean negativos pero que sean constructivos, siempre. Pero los comentarios que ya vienen a ofender a un invitado ya son comentarios que yo borro. Yo leo casi todos los comentarios. O sea, porque si en algún momento quiero volver a sentarme con esa misma persona o con otro, quiero que cuando entren a ver los comentarios se sientan bien por lo que llegaron a contar. Claro, y no lo había visto de esa forma. Créeme lo que acabas de dar es lo que te digo, para mí el podcast y el tener diferentes invitados es una retroalimentación y no lo había visto de esa forma. Yo era como, no quito nada porque estoy hasta un cierto punto en contra de la censura. Pero tienes toda la razón. También se trata de que tu invitado se sienta cómodo. Claro, no se sienta como que me están atacando por esto y a lo mejor fue una palabra que repetí
muchas veces, como lo he visto Sí. tanto en mi podcast como en el de terceros, que un shot por cada vez que diga, Sí. y no lo había visto de Sí, esa sí, forma sí. hasta ahorita que lo estás diciendo tú. Sí. Entonces sí es algo que como te digo, para mí es algo chido tener un invitado que me ayuda también a crecer y que me pasa también sus pautas, que nos pasa la fórmula que creo que en la actualidad no todos quieren pasar esa pequeña fórmula. Sí, yo no tengo mayor conflicto porque eh, hay para todo. Realmente este asunto de YouTube hay muchísima gente que va a adquirir diferente tipo de contenidos y lo he visto. Yo pues conozco a Fepo, que tú también conoces, Sí. a Paco, y a muchos creadores más que siempre nos estamos compartiendo como ciertas cosas importantes. O puedes mejorar aquí, puedes mejorar allá y entonces... Es como bonito pertenecer a esa comunidad de creadores. Siento que yo no conozco a youtubers que sean blogueros y eso. Conozco a muchos de podcast. Pero en el caso de la gente que hace podcast, como que siempre están abiertos y tienen mucha apertura para... Eso me he dado cuenta yo también, ¿eh? Y ojo, no se ofendan los que sean No, yo porque no conozco, Sí. Porque no conozco. Pero sí, yo te lo digo en un principio, creo que en un principio sí me di cuenta que, no digo que todos, pero sí algunas ciertas personas de la comunidad bloguera son como más celosos, como yo no te paso lo que a mí me funcionó, yo no colaboro contigo porque no traes buenos números, pero sí me he dado cuenta que en la comunidad de podcaster son mucho de, güey, te funciona esto, a mí me está funcionando, oye, quítale esto, ponle esto, haz esto, entonces somos O como más... pasarnos los Sí, invitados. sí, sí, eso es algo chido que fíjate, creo que con la gran mayoría de personas que tienen podcast, creo que siempre ha sido como lo mismo, ha sido recíproco. Oye, vienes a Guadalajara, carnal, y yo tengo tantas personas que te podrían funcionar, yo sé que estarían encantados de estar en tu espacio. Me haces el paro, Simón, hermano, ya te tengo 7, 8 invitados, pa. Y ahora Sí, sí, sí. que yo vine acá a Ciudad de México, no tomé las personas que me apoyó Paco, dije, voy a aventar una segunda gira, porque ya tenía la gira Sí, ya saturada, la agenda, perdón, pero sí es como que es recíproco, siempre sí, sí, tratamos de sí. ayudarnos. Paco me dijo que fue a Monterrey porque tú le habías armado como una gira, algo así. Sí, traté Sí, de sí, poner a me todos mis dijo, no, amigos el cuate, porque le dije, voy a grabar con él, no, es súper buena onda el güey. Sí, y eso es algo chido que no lo había visto. Creo que la comunidad de podcaster Ujú. siempre trata de ayudarse. Hay mucha hermandad. Así es. Y hermano, una de las preguntas que a mí me gustaría hacerte, ¿cómo llegas con los invitados? ¿Tú los buscas, ellos te buscan? ¿O cuál es este proceso para traer a una persona a tu podcast? Hay varios procesos que nosotros seguimos. Siempre buscamos en diferentes lugares. O sea, nunca es como lo mismo. En un principio es elegir los temas. Una vez que elija yo el tema del que quiero hablar, comienza la búsqueda del invitado. Una vez que encontramos a una persona, se hace un proceso que le llamamos nosotros preentrevista, que es sentarnos a platicar con él y valorar diferentes aspectos. Valoramos, por ejemplo, quién es la persona y qué es lo que ha hecho antes. Esto no quiere decir que si ha hecho algo o no ha hecho algo cambie el criterio. Simplemente nos gusta saber qué tan documentada puede estar la persona. Ahora, una vez que ya estamos con él en la plática, vemos la calidad de sus historias, qué tan buenas son sus historias. Y otro criterio que analizamos es qué tan bueno es para contar esas historias. Hay gente que llega con nosotros que tiene muy buenas historias, pero que desgraciadamente su capacidad para narrar no es tan buena. Hay gente que no tiene las grandes historias, pero son muy buenos narradores. Claro. Muy, muy buenos narradores. Entonces, nosotros siempre elegimos y nos vamos con esa gente que nos tiene en la silla y que decimos, güey, está muy caro que nos está contando. Y a pesar de que no es algo tan dramático y tan fuerte. Sabe cómo contarte la historia. Entonces, algunos de ellos nos escriben por correo, algunos de ellos nos escriben por Instagram, redes sociales, tú ya sabes, y algunos otros ya los buscamos. Entonces, para buscar invitados a veces tenemos ciertos procesos. Por ejemplo, Eli me ayuda mucho buscando invitados en TikTok. Porque en TikTok la gente se destaca por contar buenas historias, por contar bien el chisme, por esto, por lo otro. Entonces, cuando vemos a una persona que cuenta muchas historias y que es muy bueno, entonces automáticamente le enviamos un mensajito para poder platicar con él y valorar si está interesado en venir al podcast. Otra de las cosas que hacemos es, ahorita estamos explorando buscar invitados que hayan escrito libros, por ejemplo,
que se saben la historia de pi a pa y que se la manejan súper bien, que ya escribieron un libro prácticamente y que la historia está muy buena, entonces pues valdría la pena poder platicar con él. O personas a las que se les haya realizado algún documental, ¿no? Que vivieron una historia muy fuerte, que el documental ya está disponible en alguna plataforma, pero que no hay como un podcast que hable de ese tema. Entonces nosotros como que tratamos de ver por ahí. Entonces tratamos de buscar por todos lados. Pero esas son como las cositas que nosotros estamos buscando. Pues ya casi para concluir con este podcast, y es algo muy interesante porque traté de enfocar también este podcast a pasar a que la gente sepa cómo llevar a cabo esto, porque yo soy de la idea de que para todos sale el sol. Sí, claro. No soy cerrado, creo que también yo muchas veces he tratado de pasar la fórmula de lo que a mí me funciona, lo que a mí no. Y me gustaría que le dijeras algún mensaje a la gente que nos está viendo en este momento. Pues realmente, si ustedes tienen las ganas de emprender, emprendan. Si ustedes no se consideran buenos emprendedores, no pasa absolutamente nada. Pueden seguir donde están y hacer las cosas muy bien. Pero si en el caso de ustedes quieren emprender, de verdad no hay idea mala. O sea, yo he visto emprendimientos que son súper exitosos, que se trata de pintar corcholatas. Y siempre hay un mercado para ese tipo de gente. Entonces yo los invito a que hagan las cosas con pasión, pero que antes se documenten, que realmente investiguen cómo funciona, cómo piensa la gente y tratar de hacer algo para ellos. Tratar de despegar un poco esta parte de voy a hacer lo que me gusta a mí. Sí está bien, pero trátenlo de combinar con lo que la gente quiere y necesita. En lo particular es una fórmula que a mí me ha funcionado mucho. Es una fórmula que yo siempre aconsejo y que inténtenlo. No tienen que dejar su trabajo, simplemente inténtenlo y si pega y funciona, pues qué chido. Y si no, pues a seguir intentando. A mí yo lo he hecho y fracasado un buen de veces. Y no sé si el proyecto que actualmente tengo es el proyecto con el que me voy a quedar toda la vida. Seguramente en algún momento ya no será lo mismo y habrá que seguir innovando. Pero esta cosa que me enseñaron a mí de ver lo malo como una oportunidad es algo que siempre me he quedado. Claro, y muy buen consejo, y te agradezco que nos estés compartiendo el conocimiento y tu experiencia que tienes, que sé de antemano que no es fácil que la gente lo haga. Muy agradecido por habernos dado la oportunidad de tenerte en este espacio, hermano. Y pues igual, hacerte la invitación cuando vayas a Guadalajara, ahí tienes tu casa, a ver si podemos volver a armar algo nuevamente, y también te deseo mucho éxito en todos los proyectos que tengas a futuro, hermano. Muchísimas gracias, hermano. Te agradezco y pues ahí estamos a la orden. Gracias, ya hermano. saben. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de Pepe y también de Chema estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también se los dejamos anclados en la caja de descripción. Se despide de ustedes su compa, el Gafe 423, y mis compas Pepe y Chema, a la orden. Hasta la próxima. Bye. Bye.